El gobierno de Rafael Correa se manejaba en efectivo, es decir, en bodegas, en cajas fuertes, en caletas, no sé, dependiendo el nivel del corrupto y el nivel del dinero que manejaba. Pero quizá en algún momento sea interesante saber cómo se planificó esta manera de pues recibir el dinero y manejar el dinero en efectivo para tratar de ocultarlo. Eso viene, es una idea de Odebrecht, eso es una idea que viene de esta gran empresa, digamos, no solo de construcción, sino de corrupción, o también hay pues el sistema criollo, por llamarlo de alguna manera. Sería interesante, sería muy interesante saber por qué lo hicieron de esa manera. Sería muy interesante saber por qué se hizo con cruce de facturas, ¿no? Sería muy interesante. Ahora, recapitulo un poco lo que tú decías. O sea, se puede caer todo, pero ya existen la gran mayoría, casi el 100% de las personas, de las personas que facturaron, en que manifiestan: yo no le presté el servicio, supongamos, a SK. Yo ese servicio no lo presté. Yo lo presté a Alianza País y Alianza País me pagó. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y más aún, cuando Fiscalía da el rastro de eso y llega a determinar que a raíz de ese aporte, a raíz de ese pago de esa factura, se obtuvo un contrato. ¿Sí? Al ser un delito de función, empieza ya a engranar todas las cosas. ¿Por qué no se permitió que otros abogados le hicieran preguntas a Pamela Martínez? A ver, en inicio, Pamela Martínez deseaba contestar las preguntas de Fiscalía y de todos los abogados. Ella me dijo a mí: Edgar, yo voy a contestar absolutamente todos. Quiero ir callándoles uno por uno. Y quieren saber un poco más. Todos los que me pregunten van a saber de todo lo que yo sé. Que Janet, yo no sé. No conozco hasta ahí. Pero Pamela dijo: van a saber todo lo que yo sé, van a saber uno por uno. Así no sea de esto, pero van a saber. Llegó un punto en que se evacuó todo el testimonio y todo el testimonio cumplió con las expectativas de nosotros como abogados. Sabíamos perfectamente a dónde iba, y más aún cuando la propia Fiscalía General del Estado se abstiene de realizar preguntas, se abstiene de realizar el interrogatorio. Por consejo particular lo realicé y lo manifesté, pese a la indisposición que se notó en la sala de Pamela Martínez, que no responda a más preguntas. De todas maneras, pues durante el proceso podría haber más develaciones. Ella dice: les voy a decir lo que es y lo que pertenece a este caso y lo que tal vez no pertenece a este caso, pero lo van a saber. Es decir, que tiene más información y el país necesita ahorita realmente conocer toda la verdad. Aún dura la investigación 30 días más. Estamos a fecha 29, más o menos 24, 25 días. La Fiscalía aún tiene muchos elementos aún de investigación que están recién siendo explotados. Aún faltan muchas cosas por develar por parte de Fiscalía. En estos días son días muy cruciales, que quisiera ver qué suceda y cuál va a ser la postura a futuro de los demás procesados. No acostumbro a pronunciarme sobre los procesados por el respeto que obedezco. Ahora, quizás la aspiración que hay de estas declaraciones y de este proceso que se ha armado, sobornos 2012-2016, es saber y que en alguno de los casos pues se llegue a las cabezas y se llegue a saber realmente cómo funcionaba la organización, que no empiece en Pamela Martínez, ni empiece en Cienciano Santos o termine en Cienciano Santos. Ni en ninguno de los contratistas que finalmente entregaron sobornos y consiguieron obras. Ahí había un mentor, había un mentalizador, había un autor intelectual. Y Pamela Martínez ya lo ha dicho, que en este caso el presidente Rafael Correa, o el expresidente Rafael Correa, lo sabía todo. Y no solamente que lo sabía, que ordenó que la información se destruyera y recibió en el camino dinero. Y yo quiero saber si ella podría o va a aportar mucha más información para que no se quede en los $6,000 que ya se ha hablado que recibió Correa como un préstamo y que viene de este dinero, de los sobornos y no de las recaudaciones de Alianza País y otras tonterías que dijeron. ¿Va a haber más aportaciones en ese sentido? Nosotros estamos dispuestos, que Fiscalía General del Estado solicita nuestra colaboración en lo que sea necesario. Nosotros vamos a colaborar en todo lo que Fiscalía General del Estado. La posición de mi cliente es, y ha manifestado, pido disculpas a toda su familia, a Laura Terán,
pidió disculpas a la sociedad ecuatoriana porque está consciente que cometió un error. Está consciente que cometió un error y sabe. Como ella dijo, hasta aquí llegó las lealtades. No puedo seguir más con esto. Es ella la utilizada. Todo mundo le lanza ahora la piedra a ella, a Pamela Martínez, que Pamela Martínez era la que dirigía, Pamela Martínez era la que orquestaba, Pamela Martínez hacía absolutamente todo. Entonces los únicos procesados deberían ser Pamela Martínez y Laura Terán. Se habla de un perjuicio de $22 millones y es allí en donde entra el Procurador General del Estado como acusador particular en contra de quienes han participado del cohecho. Pero se habla de 22 millones. ¿Es esa la cifra? ¿Hay más? Janet, no te podría comunicar exactamente y no quiero dar una apreciación mía sobre la acusación particular emitida por la Procuraduría General del Estado y bajo la cifra. Debería determinar el procurador de dónde saca esa cifra. Puede ser, y de seguro, que tengan ya el margen de contratos, qué contratos adjudicaron, cuáles fueron los entregados. Pero esa información no la hemos proporcionado nosotros. Antes de la última pregunta, simplemente pues recalcar que hay información ya concreta de que el presidente Rafael Correa sabía del tema, ordenó que se destruya la información y recibió parte de ese dinero. Y no nos podemos centrar en el monto, $1, $3, $10, $5,000, $6,000 o $1 millón, da igual. Recibió ese dinero, recibió parte de ese dinero, lo que comprueba que conocía de todos estos casos y que además lucró de este sistema de corrupción. No importa en la medida que lo haya hecho, y yo la verdad dudo mucho que solo haya recibido esos $6,000, pero eso ya es un criterio y una opinión mía. Por último, ¿qué es lo que espera Pamela Martínez de este proceso? Hacerlo con un fiscal en transición que no tiene certeza de qué puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas, es realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Glass de alguna manera está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada, pues. Pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra. Eso hay que construirlo con fuerza, ¿sí? Le doy la bienvenida, me da mucho gusto recibir a Diana Salazar, es la fiscal general del Estado desde Quito, Ecuador. Fiscal, bienvenida, buenas noches, gracias por esta entrevista. Buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Oiga, déjeme primero entender algo que me preocupó mientras estaba haciendo la revisión del caso, que es muy larga. Pero todo esto arranca por una investigación periodística de mi tocayo Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita, que de hecho se llamaba Arroz Verde. Y entonces me pregunté yo, ¿y qué pasaba con la justicia ecuatoriana entonces? Es decir, si no hubiera existido ese trabajo periodístico, ¿hoy no estaría usted hablándome de esta decisión histórica? Ese trabajo periodístico fue el punto de partida para que un agente de policía tome la información y mediante un parte policial demos inicio a la investigación previa. Por supuesto, los periodistas hacen su trabajo, pero ya corresponde al Estado, a través de la Fiscalía General del Estado, en este caso, como titular de la acción penal, iniciar las investigaciones, alimentar cada una de las diligencias que vamos practicando hasta llegar al resultado que hemos obtenido. Ha sido un apoyo importante por medio, a través del periodista Cristian Zurita, del señor Fernando Villavicencio, pero la justicia ha hecho su trabajo también. Por supuesto, ha hecho su trabajo la justicia como un seguimiento a una denuncia que se hace a través de un medio de comunicación. Pero vamos a quitar de la ecuación, si le parece, fiscal, la investigación periodística. ¿Había algo ya investigado por parte de las autoridades sin que se publicara esa nota previamente? No teníamos ninguna noticia ni referencia. Entonces, una vez que hemos tenido conocimiento de esto, iniciamos inmediatamente, se practicaron allanamientos, detenciones que hemos logrado precisamente con una de las personas claves en esta investigación, que fue una persona cercana al expresidente de la República, Rafael Correa, y me refiero a la señora Pamela Martínez y también a la ciudadana Laura Terán, quienes, cooperando con la justicia, entregaron datos importantísimos para poder tener este caso.
O sea, podríamos decir que, dada la denuncia periodística... Y con un proceso penal a cuestas, Pamela Martínez lo dijo en su versión ante Fiscalía. En 2013, hasta su oficina llegó el representante de Odebrecht en Ecuador, con sobres de dinero que ella debía entregarlos según instrucciones de Alexis Mera y disposiciones directas de Presidencia. Las frases casi exactas que Pamela Martínez contó en su versión constan también en su cuaderno de apuntes que ha sido sometido a una pericia y cuyos textos delatan una trama que sobrevivió a supuestas y dudosas investigaciones fiscales. Martínez recuerda que llegó un señor que se identificó como Gerardo de Sousa, quien tiempo después me enteré que era funcionario de Odebrecht. Él me entregó unos sobres con dinero y yo de inmediato llamé a la extensión de Alexis Mera, quien envió un asesor del apellido Espinosa, Pedro Espinosa. Se trata de Pedro Espinosa Andrade, vinculado fuertemente al correísmo desde el 2010, primero como secretario de Fiscales. Coincide que Espinosa desde el 2012 trabajaba para la Presidencia de la República y en 2017, en el auge del caso Odebrecht, se lo ubicó en la Fiscalía General del Estado como director de asesoría jurídica. Martínez recuerda el día de la entrega de esos sobres que le entregó a Pedro Espinosa y dice que no precisaba montos, pero eran 2 sobres Manila tamaño oficio. Llama la atención que Pedro Espinosa fue más tarde la mano derecha del entonces fiscal Carlos Baca en la investigación del caso Odebrecht. Así lo muestra esta y otras resoluciones de fiscalía en las que se solicita viáticos para el viaje de Carlos Baca, acompañado de Pedro Espinosa a Brasil, en el supuesto intento por buscar la verdad del caso Odebrecht. Sí, quien según Pamela Martínez llevó los sobres de dinero de Odebrecht a las manos de Alexis Mera, resulta ser el mismo personaje que acompañó al exfiscal Carlos Baca en su viaje a Brasil para supuestamente investigar el caso de sobornos más escandaloso de las últimas décadas. En una próxima ocasión hacemos preguntas. Ahora estamos procesando información. Intentamos ubicar a Pedro Espinosa para hablar sobre lo dicho por Pamela Martínez, pero se sabe que está fuera del país. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. País, a sus familiares y a los familiares de su ex asistente Laura Terán, la ex asesora del despacho presidencial Pamela Martínez inició su testimonio anticipado dentro del caso Sobornos 2012-2016. En un relato que duró cerca de 2 horas, la exfuncionaria aseguró haber seguido órdenes del expresidente Rafael Correa, quien a mediados de 2013 le solicitó iniciar con el registro de aportes de campaña. Dijo que quien proveía información era el ex vicepresidente Jorge Glass y que fue él a través de su ex asesora Olga Muentes, quien solicitó destruir el archivo digital. Luego de los resultados de la consulta popular y de las destituciones del Consejo de Participación Transitorio, fue Correa quien la llamó para confirmar la destrucción de esa información. La señora Martínez es la que está llamada a demostrar si es que existió esa llamada, que pida la Fiscalía debería solicitar el registro de llamadas. La Fiscalía ni siquiera preguntó sobre eso. Tras quebrarse varias veces frente a toda la sala, Martínez manifestó que por un impulso en 2018 empezó a registrar los hechos que recordaba sin un orden cronológico en una libreta. Luego, al carecer de un lugar seguro, ocultó los apuntes por los que se inició este proceso detrás de la chimenea de su domicilio. Pretender con una especie de show hacernos pensar entonces que 6 o 7 años después tú sientes el impulso insuperable, insostenible de escribir en un cuaderno en tiempo presente lo que supuestamente era pasado y involucrar a una serie de ciudadanos, de personas en temas que quién sabe si sucedieron o no sucedieron. Bueno, al circo al que están llevando este proceso realmente es vergonzoso. Pero cuando hemos pedido ahora una pericia de tintas, entonces aparece ahora sí que el cuaderno no es creado en la época, sino en el 2018. Respecto a la oficina anexa a la presidencia ubicada en el edificio Concord, aseguró que la ocuparon luego de los hechos del 30 de septiembre de 2010, por la gran carga laboral que se sumó. Durante los 3 primeros años, el pago de esta oficina, según Martínez, estuvo a cargo de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.